El mensaje de hoy para las madres, pero que también los padres pueden apoyarlas, ¿verdad? Se llama Levántate como madre. Y quizás a lo mejor hay alguna persona que nos está viendo en línea o que está aquí físicamente que dice, a lo mejor yo no tengo hijos. A lo mejor alguna de las jóvenes, ¿verdad?, no tiene hijos. Sin embargo, vamos a ver una dimensión de que yo no sé cuántas de ustedes, quizás a lo mejor la generación de ahora es diferente, pero yo desde que era niña jugaba con muñecas a mamá. ¿Cuántas? Quizás las de mi generación, no sé si las de la generación. Y entonces uno dice, es que te acondicionaron desde niña que tenías que ser mamá. No, es que fuimos diseñadas de esa manera. Fuimos diseñadas porque en realidad la madre es la única que puede parir. Aunque la sociedad quiera decir ahora y le cambie el nombre, le dice birthing mother o birthing person, persona que pare. No es persona que pare, es la mujer. La mujer es la única que tiene un vientre, que tiene ovarios, que tiene todo para poder dar a luz un niño. Así que desde pequeñas tenemos ese deseo, ese diseño, ese deseo de poder, ¿verdad? Jugamos con muñecas. Después las que tenemos hermanos nos creemos mamás de los hermanos, ¿verdad? Las hermanas mayores. Paola. Las hermanas mayores muchas veces nos creemos madres de nuestros hermanos menores. Y si no, pregúntele, yo tengo 2 hermanos menores. Y ¿qué dice Quique? Willy. Mis hermanos se llaman Willy y Omar. Y aunque ya son unos viejos de más de 50 años, para mí siguen siendo mis hermanos. Y no solamente eso, ya no, pero en momentos dados que Dios me ha revelado cosas, cuando ellos han estado como medios desorientados del camino, Dios me ha dado mensajes de corrección para ellos. Y aunque soy su hermana, pero ha sido en el efecto de ser una madre espiritual en ese momento. Aunque mi mamá es una mujer de Dios y mi mamá es una mujer espiritual, pero hay veces que hay mensajes que llegan, quizás no de las madres, pero de las hermanas mayores. Y gloria a Dios, ¿verdad?, que eso ocurre así. Así que si usted se ha sentido alguna vez con el síndrome ese del impostor y piensa que no, mire, diablo, vete, te echo fuera en el nombre de Jesús. Porque Dios me ha dado un mensaje, Dios me ha dado una voz. Y hay veces que sí, Dios nos pide que modifiquemos quizás como damos el mensaje, pero el mensaje sigue siendo el mensaje y la misión sigue siendo la misión. Amén. Así que cuando estábamos hablando del mensaje del domingo, Eric iba a predicar y yo le dije, Eric, yo siento que el Señor quiere que yo traiga el mensaje. Y en realidad este altar siempre está abierto para mí. Yo soy la que le digo, o sea, y tú eres el pastor, tú predicas más, pero siempre, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por mi esposo, porque es un hombre seguro y un hombre que ha sabido conocer el diseño de Dios. Y no teme a la voz de la mujer, sino que por otro lado la apoya que yo hable aquí en el altar, que Rebeca, y según Dios, ¿verdad? Y apoya que cualquier mujer de Dios que tenga un mensaje también pueda traerlo a la presencia del Señor. Porque así es Dios. Dios nos escogió a ambos y por mucho tiempo la iglesia ha carecido de la voz de la mujer. Por muchos años y por muchas generaciones hay muchas cosas que el enemigo ha quitado. ¿Por qué? Porque ha callado la voz de la mujer y la mujer no se ha levantado como madre, como guerrera, como la voz que Dios quiere. Y no estamos hablando que vamos a estar por encima del hombre. No, estamos hablando de que vamos a hacer complemento. Yo sigo reconociendo a mi esposo es el pastor de esta iglesia. Pero yo soy la pastora al lado de él. Y él no tiene problema con eso. Por el contrario, él me empuja muchas veces. Y muchas veces yo no quisiera. Sí, a veces te manda, pero... Sí, exacto. Entonces me viene con eso. Yo soy el pastor, me tienes que obedecer. Y yo, ay, papá, estate tranquilo. Pero quiero decirles en esta hora, basado, ¿verdad? Leí un escrito... como ya le había mencionado anteriormente, yo escribí un libro, ¿verdad?, que ya está disponible, que se llama Levántate como Débora.
Y cuando el Señor le habla a una persona, yo no tengo la franquicia exclusiva de ese mensaje, sino que Dios le habla a varias personas lo mismo porque es algo que Dios está haciendo y que es importante antes de la venida del Señor. Es importante que nos levantemos las mujeres en el diseño de Dios para poder acelerar el cumplimiento. Amén. Leí este escrito que se llama Débora se levanta, de Christy Williams, y ella lo llamó el grito de guerra de las madres espirituales. Porque déjame decirte que aunque tú no lo sepas, en cada mujer, ya sea niña, joven o adulta, hay un grito de guerra que Dios estableció para que puedas, como decía esa canción, arrebatarle al enemigo lo que ha tratado de robar por tanto tiempo. Hay un grito de guerra que se levanta y que en esta hora yo declaro que se activa en el nombre de Jesús. Hay un sonido que está surgiendo en el espíritu. Por eso yo le pedí a Ari que cantara esta canción de Ruge. Hay un rugido. Déjenme decirle que en los que han visto los documentales de, ¿cómo se llama eso? De National Geographic o Wild Planet o lo que sea. History Channel, lo que sea de la naturaleza. Ustedes saben que el león es conocido como el rey de la selva. Y el león es majestuoso, tiene su melena hermosa, tiene su rugido. Sin embargo, no muchas personas conocen que la que sale a cazar, ¿quién es? La leona. La que espanta a todos, ¿quién es? La leona. La que cuida a los cachorritos, ¿quién es? La leona. Pero el león sigue siendo el rey de la selva, pero la leona está al lado de él y es la que hace que él preserve ese título. Y eso es parte de lo que nosotras tenemos que hacer, de cómo nos vamos a dirigir y cómo vamos a apreciar a nuestros esposos. Aunque en tu mente tú haces quizás el doble de las cosas que él hace y el doble de rápido de lo que él lo hace. He dicho nombre yo. Como quiera, tenemos que respetar el lugar que Dios puso en el hombre como cabeza del hogar. Pero por otro lado nos ha puesto al lado de él. Somos coherederos con Cristo, el hombre y la mujer. A ambos, desde Génesis, nos mandó a dominar. Cuando dijo, y creó Dios al hombre y la mujer, y les dijo, multiplíquense y dominen. Fue a ambos. Y multiplíquense y fructificad y sojuzgad la tierra. Domínenla. Que tú estabas hablando de eso los otros domingos, cuando hablaste de reproducirnos. El 26 de abril, pero fue a ambos. Pero sin embargo, la sociedad y el enemigo muchas veces ha querido que la mujer sea pasiva. Y una mujer pasiva no es lo mismo que una mujer que respeta. Porque yo no sé cuántos han escuchado de la pasivo-agresivo. Y hay quizás mujeres que están calladas, pero por dentro están que quisieran cortarle la cabeza. Y eso no es. Todo tiene su tiempo, todo tiene su orden, todo tiene su lugar. Y gloria a Dios por eso. Así que ese sonido que está levantándose, ese sonido que Dios quiere escuchar de las mujeres, no es un sonido de actuación, no es un sonido de la celebridad, no es un sonido de mucho don pero poca unción. Es el sonido de las madres que se levantan como Débora, que se levantan como madres biológicas, pero también madres espirituales, con un grito de guerra específico. Y vamos a ver lo que dice en Jueces capítulo 5, verso 7. Débora, como yo les dije anteriormente, fue la única fémina de los 12 jueces que hubo. Y yo veo tantas discusiones en las redes y gente de un concilio que dice, no, porque Pablo dijo que la mujer tiene que callarse y no puede hablar en la congregación. Y ya explicamos que eso fue en un momento dado, específico para una iglesia.
para un grupo de mujeres específicas que se dedicaban al culto de la diosa Acera. Pero yo digo, si Dios no hubiese querido que una mujer fuera líder, no hubiese levantado a Débora. Dios no es bipolar como muchos de nosotros. ¿Ok? Muchos de nosotros decimos hoy sí y mañana no. Dios no es así. Cuando Dios establece algo es porque es bueno y agradable. No solamente eso, yo pienso que ¿sabe Dios a cuántos hombres Dios llamó y dijeron que no? Y entonces dice en Jueces capítulo 5, verso 7, en la Reina Valera actualizada, quedaron abandonadas las aldeas en Israel. Quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Y a lo mejor cuando tú escuchas eso, si lo lees desde la perspectiva incorrecta, tú puedes decir, ay, pero mira cómo se las echa, ¿verdad? Qué altiva. Se está llevando la gloria a ella hasta que yo, Débora, me levanté. No, ella lo que está hablando y es profetizando y diciendo qué fue lo que tuvo que ocurrir y qué es lo que cada una de nosotras tenemos que hacer. Levantarnos cuando vemos que las aldeas están vacías. Levantarnos cuando vemos que nuestros hijos se están descarriando. Levantarnos cuando vemos que nuestro matrimonio se está desboronando. Levantarnos cuando vemos que nuestras finanzas están por el piso. Levantarnos cuando vemos que en nuestra comunidad hay mucho crimen. Levantarnos cuando vemos que hay guerra. Levantarnos cuando vemos que hay cosas que nosotros podemos cambiar. No podemos quedarnos pasivas y decir que otro lo haga. No, Dios te está llamando y si está poniendo en tu corazón y si cuando ves cosas que no son correctas, Dios pone una inquietud en tu corazón, es para que tú te levantes como madre, intercedas. Si tienes que hablar, hables. Dios está llamando. Nos está llamando a levantarnos como madres. Y volvemos, puede ser, aquí no estamos hablando solamente de madres biológicas. Pues a lo mejor si no tengo hijos, eso no me toca a mí. No. Estamos hablando que en cada una de nosotras, en cada una de las mujeres se ha sembrado una semilla de madre. Y puede ser madre biológica, pero también madre espiritual. Y como madre se te ha pedido que te levantes y cuando veas que todo está desolado, que te levantes como madre. Y ella dice nuevamente, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Esto no era meramente el testimonio de una mujer, era el diagnóstico profético de una nación. Miren, yo pienso que Jesús viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Pero realmente nosotros nunca vamos a poder llegar a ser santos, puros, sin arrugas, sin mancha. Pero cuando nosotros aceptamos el llamado y aceptamos a Jesús en nuestros corazones y aceptamos entonces la sangre de Jesús que limpia, nosotros entonces nos convertimos. Pero todavía las mujeres no se han levantado como madres. Muchas veces nos hemos cansado. Decimos, ¿pero por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a orar? ¿Y hasta cuándo voy a creer? ¿Y hasta cuándo voy a orar por mi esposo? ¿O hasta cuándo voy a orar por mis hijos para que conozcan al Señor, para que se tornen nuevamente? ¿Hasta cuándo voy a orar por mi ciudad? ¿Hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo veas con tus ojos. Hasta que lo veamos. Hasta ese momento vamos a seguir orando. Así que podemos ver que en ese momento lo que estaba ocurriendo con Débora, dice, la vida había cesado. No había vida. Y cuando no hay vida, ¿qué es lo que hay? Muerte. ¿Cómo ha aumentado el aborto en esta generación? ¿Cuántos niños? A lo mejor, ¿cuántos niños han abortado? A lo mejor uno de esos niños era el que tenía la cura para el cáncer. A lo mejor uno de esos niños era el que tenía la cura para la diabetes.
A lo mejor uno de esos niños era el próximo Billy Graham. Sin embargo, seguimos viendo una generación que dice y que acepta la mentira del enemigo. No, yo no voy a tener hijos. Pues seguro, el enemigo no quiere que tengas hijos, especialmente si eres cristiano, porque entonces los vas a crear en el orden de Dios. No, yo no voy a tener hijos. Sin embargo, otras religiones que no adoran a Dios tienen 5 mujeres y cada mujer tiene 5 muchachos. Y en un solo matrimonio hay 25 muchachos. Y de aquí a 20 años, ¿qué va a pasar? Los que no tienen a Dios van a arropar a los que tienen a Dios. Miren, yo misma, cuando era, ¿verdad?, más joven, y estaba en la edad que estaba pariendo niños, yo tuve mis primeros 2 varones. Y después estaba pensando, ¿tendré otro? Pero el otro tuvo mente de por sí propia y llegó. El tercero llegó y dijo, no, yo voy a estar aquí. Y si lo conocen, los que lo conocen saben cómo es mi Xavier Sebastián. Ahora bien, en ese momento yo tuve mi tercer hijo a los 35 años. De hecho, mis 3 hijos yo los tuve después de los 30. En mi generación, tener un hijo después de los 30 era como que tarde. Y entonces yo me dejé llevar por eso. Y si fuera por mi esposo, hubiera querido, ¿cuántos tú querías? 6. Pero honestamente, cada parto fue más difícil. O sea, los partos, el tiempo en el parto, cada uno de ellos fue difícil. Y ya cuando llegó el tercero, yo dije, bueno, yo he pujado a estos muchachos y he gritado y me ha dolido, así que te toca a ti ahora. Te toca a ti ir al doctor, al urólogo, y que corte lo que tenga que cortar, los tubitos, ¿verdad? Sí, no se asusten. Sin embargo, ahora que veo más de cerca esa palabra, cuando Dios decía, reproduzcanse, multiplíquense, dominen la tierra, yo pienso que si en ese momento, a los 30, ¿verdad? Hace casi 30 años, my goodness. O sea, si en esa edad hubiera tenido quizás el conocimiento y la revelación que tengo ahora, no, los 6 no, pero quizás 5. O por lo menos 4. Mira qué bien, ¿no? A lo mejor hubiera tenido otro. Yo decía a todo el mundo, pero mira, a ver, trátala el otro, la nena. Y yo, bueno, lo que pasa es que yo tengo un hermano, mi hermano Willy, que tuvo 4 varones y el 5º fue la nena. Y yo, ay. Pero nada, se los digo porque uno tiene que ir renovando la mente y uno tiene que ver cuál es mi guía. ¿Lo que dice la sociedad o lo que dice la Biblia? Y muchas veces la generación de hoy, porque lo he escuchado de mis propios hijos, dicen que no van a parir más o no van a tener más mucho porque imagínate, con el costo de vida, ¿cómo los van a criar? Pues mira, de la misma manera que los criamos ellos. Nosotros no éramos, Dios provee. Dios no da nada que no te ayude a levantarte a proveer. Pero son cosas que entonces nosotros tenemos que cambiar ese paradigma, cambiar ese pensamiento y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Honestamente les tengo que decir que aunque servíamos al Señor, yo no recuerdo que nosotros le hayamos preguntado a Dios si Él quería que tuviéramos más hijos. Nunca le preguntamos. Y yo digo, wow, a lo mejor estaba Isabela. Ya nosotros, alguien decía esto, los 3 por los 3, yo creía que iba a ser la nena. Y le teníamos nombre y todo. Pero doy gracias a Dios por mis 3 hijos. Y los bendigo y doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Y los 3 son totalmente diferentes. Es increíble, pero bueno. Así que la vida había cesado allí en Israel. El orden había cesado. La fuerza. Los guerreros habían huido.
Llevaban 20 años oprimidos por el rey Jabín y su ejército. Los guerreros estaban escuchando música o estaban al lado del mar, en los barcos, estaban pescando. Estaban en apatía. Eso se llama apatía. Cuando es como una inercia total. Es como que la persona se inmoviliza y ya nada le importa. Y aunque vea la opresión y vea lo malo que está pasando, se quedan inertes, inmóviles. La identidad había cesado. No había campesinos que cultivasen la tierra, estaban pasando hambre. Se tuvieron que ir de las aldeas. No había obreros que trabajasen. No había nada. Y la respuesta del cielo ante la desolación no fue otro sistema, ni otro programa, ni otra personalidad. ¿Sabes qué fue? La respuesta del cielo fue una madre. La respuesta del cielo fue una madre. Mujeres, somos importantes. Dios nos necesita. Y cada una tiene un don diferente. A Dios le plació que yo me parara aquí y hablara de un escenario, de una plataforma, mejor dicho. Pero usted, donde quiera que usted está, usted tiene una plataforma. Usted tiene influencia. Usted tiene influencia sobre jóvenes. Usted tiene influencia sobre sus hijos. Usted tiene influencia sobre su comunidad. Donde quiera que usted trabaje, donde quiera que sea su círculo de influencia. ¿A qué joven le has hablado de Jesús últimamente? ¿A quién le has presentado el Evangelio? Tenemos que tener esa premura. Así que cuando Dios desea restaurar una generación, ¿usted sabe lo que hace? Levanta madres. Levanta madres que puedan llevar su corazón. Así que hoy, si tú estás aquí y si estás escuchando por la cámara, o sea, por internet, Dios te está haciendo un llamado a la acción. Y te está diciendo, levántate como madre en esta generación. Las aldeas están vacías. No hay obreros, no hay guerreros. Todo parece estar destruido. Pero Dios levanta madres. Madres que hacen la diferencia. Amén. Y vamos a ver lo que dice entonces en Jueces capítulo 4. Versos 4 y 5, de quién era Débora. Pues, primero que todo, Débora, ya les dije que fue una de las 12 jueces, y ella comprendió algo que muchos han olvidado. La verdadera autoridad no viene de gritar o de pelear o de levantar la voz. La verdadera autoridad nace de la intimidad con Dios y de la responsabilidad hacia las personas. O sea, tengo intimidad con Dios y sé amar bien a los demás. Es la cruz. Intimidad con el Padre y amor a los demás. ¿Qué dice cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mayor mandamiento, el primer mandamiento? Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, intimidad, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios y buscamos su voluntad y buscamos su palabra, entonces Él nos da las herramientas para amar a los demás de la manera correcta. Así que dice en Jueces 4, del 4 al 5, en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los israelitas iban a ese lugar, conocido como la palmera de Débora, para que les hiciera justicia. Así que si vemos, lo primero es que está definiendo quién es Débora. Una profetisa era el profeta era una persona que escuchaba la voz de Dios,
que se apartaba y tenía intimidad con Dios para escuchar los juicios de Dios. Estaba casada. Y cuando habla de Lapidot, aunque no dice nada más en el resto de la Biblia, de Lapidot, lo que está reconociendo, está diciendo, no solamente es madre, es esposa. Y yo me agrado y la hago líder, pero también ella es una mujer que está en orden perfecto con su esposo, en su diseño. Y dice, y vamos a ver lo más que a mí me llama la atención es que Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera. Yo lo he dicho antes, pero por muchos años yo vine y conocí al Señor de una manera personal y única y nací de nuevo cuando tenía 17 años. Estamos hablando hace 41 años. Y yo conocí a Dios y tan pronto conocí al Señor, mi deseo por servir a Dios fue algo que estuvo ahí. Pero yo soy una persona que aún, no sé cuántos han escuchado hablar de los lenguajes del amor de Gary Smalley. Pues mi lenguaje del amor es actos de servicio. Y entonces muchas veces cuando ese es tu lenguaje de amor, eso es lo que tú haces. Y a mí, pues, mucho de mi vida y mucho de mi amor lo expreso haciendo mucho. Y por mucho tiempo estuve en ese modo de hacer. Bueno, prácticamente por 40 años, ¿verdad? 39, 38 años. Pero honestamente, por momentos sí. O sea, no puedo decir que nunca me senté bajo la palmera, pero no era consistente. Hubo muchos momentos, seguro que sí, que me senté bajo la palmera, pero ahí ella dice acostumbraba. Yo le voy a decir más, cuando aquí dice acostumbraba, no era que lo hacía diariamente, era que aún durante el día lo hacía varias veces al día. Porque ella entendía cómo ella podía escuchar a Dios. Y ella entendía que primero era su relación y su intimidad con Dios. Si vemos, una de las cosas que dice es que la palmera estaba entre Ramá y Betel. Y Ramá significa altura, lugar elevado, colina. Esa palmera estaba en un monte. Y Ramá era una ciudad en el territorio de Benjamín que a menudo era utilizada como fortaleza militar o atalaya debido a su elevación. Atalaya era los que veían. O sea que desde ese monte, ella no solamente se conectaba con Dios, sino que ella podía ver lo que estaba pasando en el valle. Ella podía ver cuando venían los enemigos. Porque la palabra dice que Dios nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestes. Cuando nosotros llegamos a ese punto de sentarnos en la palmera y tenemos esa relación, esa intimidad con Dios, entonces nuestro espíritu se sienta al lado del Padre y en lugar de estar oprimidos y afligidos, podemos de repente ver y decir, ay, pero fíjate, eso no es tan grande como yo lo veía. Pero si nos quedamos acá como las gallinas, mirando desde arriba, Señor, ayúdame. Y dice, pues vente para acá arriba, mijo, vente para acá, para que entonces puedas ver. Y Débora estaba en las alturas. Por otro lado dice que Betel significa literalmente casa de Dios. Beth significa casa, El significa Dios, eso en el hebreo. Así que es uno de los lugares, Betel era uno de los lugares más sagrados de la Biblia. Y fue allí donde Jacob tuvo el sueño de la escalera. ¿Cuántos han escuchado, verdad, esto que Jacob tuvo un sueño donde veía una escalera, ángeles bajaban, ángeles subían, era una escalera que Jacob tenía, pero era la mano de Dios. Ok, vamos a seguir. Esa era una canción que cantaba Johnny Bravo, que una plena bien buena, y era de Jacob y la escalera. Así que Betel en sí representaba la presencia divina y el encuentro con lo sagrado. Miren, yo les puedo decir que
desde hace 2 años. 2 años, ¿verdad? 2 años, 2 a 3 años. Pero 2 años más consistentemente, 2 años y medio, yo puedo decir ahora como Débora, que acostumbro a sentarme bajo la palmera. Y cuando no me siento, de hecho no recuerdo un momento en los pasados 2 años que no me haya sentado. Ahora, hay días que necesito sentarme varias veces y no lo hago. Así que aunque me siento bajo la palmera diariamente, hay días que me pide más y todavía hay veces que no lo hago. Y esos son los días que entonces me siento que estoy por allá tirada en el piso. El otro día estaba, como les dije el domingo pasado, murió el hijo de una amiga de nosotros que se había convertido casi como si fuera un hijo de nosotros. Estuvimos 9 meses con ellos al lado, estuvimos 9 meses orando y creyendo. Y esta última semana me ha dado duro. O sea, el espíritu ese de tristeza que viene sobre uno. Y yo le decía a Eric, el viernes yo me sentía como que de repente te sientes como si tienes 50 libras de más. Y no, nada más tengo 20 o 30. Pero me sentía como el doble. Y entonces uno sabe que es un peso espiritual, que ya es una carga que no es. Y Eric me dijo, Norma, pon música de adoración. Y yo estaba haciendo unas cosas y puse YouTube. Mire, y hoy la tenemos tan fácil. Pónmelo más frío. Bien, por favor. Hoy lo tenemos tan fácil esto. Y puse YouTube y puse música. Y puse de todo tipo de música. Y después de 2 o 3 horas se levantó. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de Saúl. El rey Saúl. El rey Saúl llegó a un punto que hizo lo malo delante de Dios y Dios lo desechó. Y después por eso fue que ungió al rey David. Cuando una de las cosas que tenía David era que David era diestro en el arpa y en el cántico. Y cuando Saúl estaba endemoniado, que los espíritus malos venían a atacarlo porque no se había arrepentido, ¿okay? Él mandaba llamar a David y David venía con el arpa y empezaba a tocar. Y entonces el espíritu malo dejaba tranquilo a Saúl. Y nosotros muchas veces tenemos que ver que aunque nosotros amamos al Señor y hemos servido al Señor y le hemos entregado nuestra vida, hay veces que hay opresiones y cosas que quieren aplastarnos y quieren detenernos. Y la mejor manera que nosotros tenemos es a través de la alabanza, de la adoración, de darle gracias, de alabarlo. Y hay veces que no podemos, pues mira, pon YouTube, pon la música. Pon música que exalta a Dios para que entonces tu espíritu pueda levantarse toda esa opresión. Amén. Así que las Déboras o las madres como Débora no se forman en público, sino que se forman en lugares privados, cuando están sentadas bajo la palmera en la presencia de Dios. Se forman cuando nadie las ve. Son mujeres que han permitido que Dios quebrante su orgullo, purifique sus motivos y establezca su temor dentro de ellas. Miren, yo puedo dar fe de esto, ¿verdad, Eric? Dios en estos últimos años me ha quebrantado. Y no es porque Dios sea, ay, Dios es malo, quiere quebrantarme. Y no no estamos hablando ni de una enfermedad ni de una prueba, sino en la obediencia. Es que muchas veces nosotros decimos, es que yo soy así. ¿Se acuerdan de Betty la Fea? Yo soy así. Dice, bueno, yo soy así. No, Dios tiene que bregar conmigo como yo soy. ¿Ah? ¿Cuántas veces le decimos, no, Dios sabe, yo vengo donde Dios, pero yo soy así? Pues déjame decirte que eso es orgullo. Y realmente Dios quebranta el orgullo, o sea, nos quebranta cuando decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo me comporte? ¿Cómo tú quieres que yo le hable a los demás? Miren,
El año pasado fue, ¿verdad? El año pasado, en agosto del año pasado. Dios me dio unas instrucciones que, miren, si usted hubiera conocido la norma de 30 años, jamás en la vida las hubiera obedecido. Porque déjeme decirte que sí, que yo era muy altiva. Amaba a Dios, pero me creía la última Coca-Cola del desierto. Especialmente en mi trabajo. Y personas que me conocen de mis tiempos de cuando yo trabajaba en una farmacéutica allá en Puerto Rico, trabajé casi 10 años, y me conocen ahora y me dicen, Norma, qué mucho tú has cambiado. Y yo le digo, sí, bajo la presencia de Dios. Es Dios. Es someterme a Dios. Ser obediente a Dios. Porque déjame decirte que cuando nosotros obedecemos a Dios, muchas veces va a doler. Va a doler en el alma. Porque ¿qué van a decir y qué van a pensar? Dios me dio una instrucción en agosto del año pasado de que mandara 10 mensajes de texto a 10 personas para pedirles perdón. Y dentro de mi interior yo decía, Señor, pero ¿perdón de qué? Ellas son las que me tienen que pedir perdón a mí. Y el Señor, no. Y Dios me hizo entender que yo tenía que pedir perdón porque si las personas aún perciben que lo que yo les dije o lo que yo hice las ofendió, yo tengo que pedir perdón para que ellas sean libres de la ofensa. Y dije, perdón por no cumplir tus expectativas. Perdóname porque no fui lo que tú esperabas que yo fuera. Y así es que, y Dios, ¿y qué significa eso? Es Dios rompiendo el orgullo. Cuando trabajaba en la farmacéutica me decían que yo tenía un látigo. Porque yo llegaba a las reuniones y yo, muchas veces mi jefe, como sabía cómo yo era el burrito de carga y era fuerte. Y tenía el látigo de la lengua. Me pedía que yo dirigiera los proyectos. Y llegábamos a una reunión. Y llegábamos y había que... y teníamos que transferir, el último proyecto que trabajamos fue transferir todas las operaciones de una de las plantas de Puerto Rico a Italia. Y venía el de servicios técnicos y venía el de control de calidad. Y venía y decía, no, porque no hemos podido hacer. ¿Y por qué no has podido hacer eso? Si hace 3 semanas te lo dimos, ¿y por qué no lo has hecho todavía? Y estaba el gerente de la planta, estaba el gerente de materiales, estaban todos los gerentes delante. Y a mí no me importaba de delante y yo, ta. Quizás pude haber conseguido mucho más si no hubiera sido tan altiva. Sin embargo, aún en medio de ese momento, el gerente de la planta me pidió, sabía que yo era creyente, porque él era así medio terrible también, y era un hombre de Dios también. Imagínate, a él le decían el Führer, o sea, porque él era fuerte, pero era un hombre de Dios, sin embargo, pero era también bien tajante. Y yo le hacía muchas preguntas a él. Él fue no solamente un mentor profesional, sino un mentor espiritual. Y yo le hacía muchas preguntas de por qué esto, por qué lo otro, muchas veces. Y como él veía que yo tenía esa hambre de cambio, aún con mis imperfecciones, Dios lo usó para levantarme como madre en medio de ese trabajo. Y me pidió, Norma, la gente está desolada porque estábamos transfiriendo las operaciones. La gente está inquieta. La gente no tiene ánimo. Tú podrías hacer un servicio de oración una vez a la semana. Y yo dije, anda, parcilete, nunca había hecho eso. Pero una cosa que Dios me ha dicho es que yo digo sí antes de decir que no. Después que digo sí, digo, Dios mío, porque yo dije que sí. ¿Y cómo? ¿En qué me metí exactamente? Y dije que sí,
Y dije, ok, ¿y ahora cómo hago la convocatoria? Porque no podía usar, ¿verdad?, necesariamente el correo de la compañía para eso, ni nada de eso. Y en mi mente, para que entiendan, en mi mente yo pensaba que los que se autodenominaban cristianos eran los primeros que iban a estar, ¿verdad?, en el círculo de oración. ¿Verdad? Eso es lo que uno piensa. Pues todos los que son creyentes, todos los que eso son los primeros que van a estar. Bah. Ni uno. Y yo, oh Dios mío. Sin embargo, todas las semanas teníamos de 10 a 15 personas. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, lo menospreciado y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los que quizás no pisaban una iglesia o pisaban una iglesia tradicional, fueron los que empezaron a venir una vez a la semana y traían sus peticiones y leíamos un verso de la Biblia y cada uno traía. Y esto surgió durante un año. Al final del año, uno de los ingenieros, colegas, que se había ido con la compañía que compró la planta, viene y me dice, bueno, Norma, si un día no encuentras trabajo como ingeniero, pues puedes meterte a pastora. Así me dijo. Y yo lo miré. Ya gracias a Dios, Dios había ido bajando mi altivez. Y yo lo miré y le dije, bueno, lo consideraré. Sin embargo, él no sabía que en su tontería y en su, ¿verdad?, ignorancia, estaba profetizando lo que iba a ocurrir 20 años más tarde. Porque es algo que, honestamente, jamás pensé que ese era el llamado de Dios para mi vida. Así que miren, yo les voy a decir una cosa. Yo he escuchado a gente que dice, no, yo pastora no. Esos son los primeros que caen. Y los primeros que Dios los llama. Y a lo mejor no es pastor en una iglesia, pero a lo mejor es un pastor o un mentor en el lugar de trabajo. A lo mejor en medio de sus amigos. ¿Te has preguntado por qué Dios te ha dado tantas amistades? ¿Por qué tienes un círculo de influencia tan grande? Porque Dios quiere que los puedas impactar de una manera positiva con la palabra de Dios. Que te levantes como madre o como padre para hablarles de Jesús. Así que Débora, como madre y juez, juzgó a Israel. Pero primero, en sus tiempos con Dios bajo la palmera, ella oraba y llevaba a Israel en su interior. Al pueblo de Israel. Me acordé que tenemos en Israel aquí. Ella profetizó al pueblo de Israel, pero primero sufrió dolores de parto por ese pueblo. Cuando estaba bajo la palmera, sentada bajo la palmera, intercedía, gemía, clamaba a Dios. Ella gobernó al pueblo de Israel, pero primero amó a Israel. Muchas personas desean títulos sin la carga, plataformas sin proceso, influencia sin intercesión, coronas sin quebrantamiento. Las madres que Dios está levantando hoy, en este tiempo, no se mueven por ambición personal, sino que se mueven por obediencia. Las cosas que Dios le dice cuando están sentadas bajo la palmera, en la medida que son obedientes, Dios las sigue usando. Las madres de Dios que se mueven así en obediencia, cuando están en obediencia bajo la palmera, entonces, ¿sabes qué? Dios les entrega autoridad
Y la autoridad en el Espíritu es más que cualquier título. La autoridad en el Espíritu es más que cualquier plataforma. La autoridad en el Espíritu es más que cualquier título o posición que te dé el hombre. Porque esa autoridad te la dio Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ha dado autoridad para hollar serpientes, para derribar lo que el enemigo ha tratado en contra de tus hijos, de tu familia, de tu país, de tu comunidad. Estas madres no van a manipular a las personas con sus dones, sino que van a sanar a las personas a través de estar en la presencia de Dios. No van a edificar monumentos para sí mismas, sino que edificarán altares para el Señor, altares. Llevarán sabiduría en sus bocas y guerra en sus espíritus. Dios está haciendo un llamado a la acción a cada madre, a cada mujer en esta hora. Dios te está levantando, está diciendo, levántate como Débora, levántate como madre y haz guerra en el espíritu. Al igual que cuando Débora se sentaba bajo la palmera, vamos a poder discernir cuáles son los tiempos, las estaciones. Vamos a resolver asuntos. Dios nos va a dar soluciones para los problemas. Vamos a poder profetizar y emitir justos juicios con humildad y precisión. De repente tú no sabes por qué la gente viene a contarte sus problemas, a pedirte consejo. Y Dios te está diciendo, te estoy levantando como madre. Siéntate bajo la palmera, escucha. Y lo que yo te doy, eso es lo que le vas a dar. Dios te va a decir cuándo guerrear. Dios te va a decir y vas a saber cuándo nutrir. Sabrás cuándo llorar. Eso sí les digo. Yo no he llorado tanto en toda mi vida como en los pasados 2 años. Porque cuando me siento bajo la palmera y recibo su abrazo de amor, a veces lloro de tristeza, pero otras veces lloro sobrecogida por el amor de Dios. Y porque la paz que yo he recibido de Dios, cada vez que estoy sentada bajo la palmera, cada vez que estoy sentada en su presencia, no se compara con nada. Es una paz que el dinero no la puede comprar. Es una paz que las amistades no la pueden comprar. Es una paz que mi esposo ni mis hijos me la pueden dar. Es una paz que solamente la encuentro cuando estoy en la presencia de Dios. Y yo digo, Señor, ¿cómo pude estar tantos años sin esto? Perdóname, Señor. ¿Por qué por tantos años corrí? Hasta el punto que se me explotó la tiroides. Corrí. Y también empujaba a mi esposo a correr. Sí. Con el aguijón. Y eso trajo mucha inestabilidad, mucha división. Eso no dio buen testimonio a mis hijos, porque cuando tú estás corriendo y haciendo, sin estar bajo la palmera, sin estar en la presencia, sin sentarte, entonces haces las cosas por mollero, en tu esfuerzo. Y eso trae división, eso no trae testimonio. En 2 años de estar sentada, de acostumbrar a estar sentada bajo la palmera, Dios ha hecho que la relación con mis hijos se restaure de una manera que fue dañada anteriormente, de una manera que no había podido ser restaurada. Mis hijos, los 3, son llamados por Dios. Mis hijos, los 3, son separados para Dios desde que estaban en mi vientre. Fueron desde la semana, a los 7 días iban a la iglesia. Yo sé que la generación de ahora son más de eso, pero yo desde los 7 días, todos los domingos, iban a la iglesia. Mis hijos tocaban, mis hijos separados. Sin embargo, cuando
Cuando usted le pregunta y usted ve ministros, ¿verdad? Que sus hijos, aún siendo adultos, le siguen sirviendo al Señor. Yo he escuchado hijos que dicen, yo seguí sirviendo al Señor porque lo que yo veía en mi casa era igual que lo que yo veía en el altar. Ahora bien, en mi caso, no siempre fue así. Y quizás en el altar venía y le ofrecía palabras de aliento y le decía cosas a las personas y oraba por ellas. Sin embargo, en casa le gritaba sapos y culebras. Insultaba a mi esposo. No lo respetaba. Y los hijos ven. Los hijos saben. Y en mi caso, yo no di testimonio de ser lo mismo en mi casa que aquí en la iglesia. Sin embargo, y eso llevó a que mis hijos a los 18 años dijeron a Joyir Crispín. O sea, dijeron bye. Sin embargo, en estos pasados 2 años, donde decidí sentarme bajo la palmera, donde decidí sanar, donde decidí ser obediente a Dios, la relación se ha restaurado a tal modo que para la gloria de Dios, aunque no están aquí hoy, la semana pasada fue. La semana pasada el del medio cumplía años. Y Dios orquestó todo de manera tal que los 5 nos fuimos a 3 horas. El mayor vive en Nueva York, pero él vino de Nueva York. Y los 5 nos fuimos a 3 horas al norte. Nos quedamos en un hotel y fuimos a uno de los springs, Ishetukni, ¿verdad? Y ellos nunca lo habíamos llevado a un spring de eso. Eso es un lazy river, de verdad, un río así. Estuvimos como 2 horas y lo pasamos tan bien. Y déjeme decirle algo. Hacía más de 6 o 7 años que nosotros no hacíamos eso como familia. Desde que ellos estaban ¿verdad? En la escuela. Y cuando eso ocurrió y veníamos de camino, yo les voy a ser honesta, yo estuve orando al Señor. Yo decía, Señor, por favor, yo quiero portarme bien. Decía, Señor, yo quiero mostrar tu carácter. Yo no quiero ser la misma de antes. Sin embargo, vienen, ¿cómo se dice? Los triggers, vienen cosas que tratan de levantar lo mismo. Un detonador que viene ahí, ¡pum!, y explota como psiquitraque. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser diferente en esta hora. Y estuve orando. Y hubo varias situaciones que en otro tiempo, hubiese bajado al cielo, las estrellas, los santos, los que no son santos, todos. Pero Dios me dio la capacidad de discernir en ese momento, no hagas nada, no digas nada. Ok. Otra cosa pasó, no hagas nada, no digas nada. Disfrutamos, lo pasamos bien. Y cuando regresamos, estamos diciendo que pasamos más de 48 horas juntos, ¿verdad? Los 5, en un solo carro, en un solo cuarto, porque era una suite que tenía 2 camas y un sofá cama. Cuando regreso, el pequeño mío, que es el más que se parece a mí, en carácter, físicamente se parece al papá, pero en temperamento es el más que se parece a mí. Yo vengo y les pregunto, bueno, ¿y cómo la pasaron? Y les digo, ¿mamá se portó bien? Y viene Xavier y dice, sorprendentemente sí. Y gracias, Señor. Voy a enfocarme en el sí solamente. Voy a enfocarme en el sí y no en lo que estaba antes, no en el sorprendentemente. No me va a activar nuevamente. No voy a echarlo por la borda todo esto después de... Y hermanos, yo les cuento esto porque
Eso es lo que hace. Así es que Dios quiere que nos levantemos. Nos levantamos como madres. Queremos levantarnos como madres. Pero antes de levantarnos tenemos que sentarnos. Tenemos que pasar tiempo sentadas bajo la palmera. Tenemos que acostumbrarnos a pasar tiempo con Dios, tener intimidad con Dios. Ay, pero yo no sé cómo orar. Pues mira, no ores. En silencio. En silencio. En silencio. En silencio. Cuando hemos estado sentadas bajo la palmera y tenemos discernimiento y hemos escuchado la voz de Dios, entonces Dios nos dice, levántate y ruge. Ruge. Por eso le pedí a Eric esa canción, ruge como la leona. Porque el león ruge y se pavonea y se mueve la melena. Pero la leona ruge y cuando el rugido de la leona, las cervatillas vuelan porque saben que viene a comerla y a cazar para su familia. Cuando nosotras rugimos como leonas, el enemigo sabe que se tiene que ir. Se tiene que ir y tiene que soltar a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Tiene que soltar todo lo que Dios tiene para nosotros. Es un rugido contra la neutralidad, un rugido contra la mezcla, un rugido contra la pasividad espiritual. Un rugido contra los sistemas que entretienen a las personas, pero nunca las transforman. Nosotros, Dios está haciendo un cambio en esta iglesia porque vamos a crecer, pero vamos a crecer transformados. Que cuando la gente los conozca, los vea en la calle y digan que van a una iglesia y dicen, wow, en verdad, no me tenías que decir que vas a una iglesia porque reflejas a Cristo. Que ellos vengan y te preguntan, ¿tú vas a una iglesia? No tienes ni que invitarlos a la iglesia, tienes que hablarle de Cristo. Y que Dios los coloque en la iglesia que sea. Y si es brilla, pues gloria a Dios. Pero si es otra, pues gloria a Dios también. Así que este rugido no es un ruido carnal. Es el sonido del cielo confrontando a las tinieblas. Así que estas mujeres, nosotras como mujeres, no nos vamos a levantar solas. Porque, miren, si nosotros también entendiéramos que lo que hacemos ahora va a impactar las generaciones futuras, que nosotras dentro de nosotras llevamos generaciones, llevamos hijos, hijas, movimientos, reforma, avivamiento. Y a lo mejor hay alguien que me dice, pero yo no tengo hijos, pero Dios te da hijos espirituales. A lo mejor me dices, pero perdí a mi hijo. Eso tiene que ser lo más terrible. Y si hay alguien aquí o alguien que me ve en línea que ha perdido a su hijo, es un dolor muy fuerte. Sin embargo, Dios quiere que te levantes y que rujas y Dios te va a dar otros hijos espirituales. El vientre del Espíritu se está abriendo de nuevo. Y aquello que ha estado oculto, silenciado, postergado y sepultado está a punto de emerger con poder. Estamos a punto de dar a luz. Aleluya. Oigo al Señor decir, llamen a las Déboras, llamen a las madres, llamen a las intercesoras, llamen a los jueces, llamen a las mujeres que temen mi nombre más que rechazo. Que no le importa lo que nadie diga, sino ser obediente a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, porque se levanta un grupo que no se compra con aplausos ni se intimida con guerras. Se levantan mujeres que tienen aceite en sus lámparas, mujeres que tienen fuego en sus huesos, mujeres que tienen sabiduría en sus bocas, mujeres que tienen gobierno sobre sus hombros. Aleluya. Oh, gracias, Señor, porque se levantan con pureza. Se levantan con valentía. Se levantan
con autoridad. Y las naciones sentirán el cambio cuando se levanten. Las naciones. Porque es para las naciones. Dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Hay mujeres aquí que no solamente se van a levantar aquí, sino que Dios las va a llamar a las naciones. Dios las va a llamar a su nación de origen y a otras naciones también. Cuando se levanten las Déboras, el cielo invadirá la tierra. El orden regresará. Los propósitos de Dios avanzarán una vez más. Y si vemos, para terminar, en Jueces, capítulo 5, verso 31. En la versión traducción en lenguaje actual, dice, capítulo 5 es el cántico de Débora y Barak. Y dice, y Débora y Barak terminaron su canto así. Dios mío, que sean destruidos tus enemigos, pero que tus amigos brillen como el sol del mediodía. Y después de eso hubo 40 años de paz en todo el territorio. ¿Queremos paz? Tenemos que dar guerra primero. Guerra en el espíritu. Tenemos que levantarnos y guerrear por nuestros hijos, por nuestra familia. Tenemos que levantarnos y decir, Señor, Señor, dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay personas que yo he hablado y me dicen, no, pero es que yo no escucho la voz de Dios. En algún momento Dios te ha hablado. ¿Qué fue lo último que te habló? ¿Obedeciste? Porque si no obedeciste, entonces no te va a hablar más. Tenemos que escuchar, y esto va tanto para hombres como para mujeres. Hay cosas que Dios pone en el corazón y que te dice, hazlo. Pero a veces nuestro orgullo o nuestra vergüenza no nos permite hacerlo. Y después queremos, Dios, háblame. No, haz lo que te dije. Obedece en esto, cree en mí, no me des argumentos, no justifiques tus posiciones, no digas, no, pero Dios, no. Cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo, porque Él va a proveer y Él va a sorprenderte. Y entonces hubo 40 años de paz. Cuando nos levantemos, no importa que haya guerra en el Medio Oriente, no importa las cosas que estemos viendo. La paz de Dios no se mide por lo que está ocurriendo en el mundo. La paz es un regalo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y Dios nos da paz en la medida que seamos obedientes. Miren, todo esto que yo les hablé, apenas, ¿verdad? Voy a empezar a promoverlo ahora y quiero simplemente mencionarlo. Esto es del libro que escribí, que ya está disponible, que se llama Levántate como Débora. Y esto es apenas un capítulo. Tiene 9 capítulos y esto es apenas de un capítulo. Levántate como Débora. Así que después yo estaré promoviendo en las redes. Después los que lo han comprado, gracias. Ya está disponible en Amazon. Pero en realidad mi objetivo no es vender un libro. Mi objetivo es llevar un mensaje que inspire y que transforme. Un mensaje que nos enseñe a levantarnos como Débora.